Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a empezar la conferencia de hoy y tenemos el gusto de contar con Augusto Serrano. Él es miembro de los STES, maestro, profesor, y él nos hablará sobre la educación en la época del franquismo y sobre la vida, en definitiva, también de los maestros, maestras y la educación. Y nos contamos hoy también con los compañeros del Instituto Sefarad de Fuenlabrada. Ellos contarán un proyecto que tienen de trabajo en su centro, que entroncan la educación, la enseñanza y la educación de la historia a través de la memoria histórica, precisamente. Como ya es un poco entrada la hora ahí pasada, las cuestiones técnicas, yo no digo nada más, os dejo con ellos, primero con Augusto, después con Jesús y con Antonio, y nada más. Bienvenidos y gracias por venir. Buenas tardes. Yo voy a ser breve, yo creo, porque creo que los que han preparado Jesús y Antonio va a ser de más interés que lo que yo vaya a contar sobre la política educativa durante el franquismo. Cuando me puse a preparar un poco la charla, vi que en el anterior se había dado aquí en este mismo ciclo otra charla referida a la política educativa durante la República. Bueno, solo decir que eso sí fue una política educativa, lo que se planificó en la época de la República. Pasa que, bueno, la sublevación franquista del 36 impidió que se llevara adelante los proyectos que había, que cuajaran y que se desarrollaran, y lo que vino a continuación pues se podrá calificar de muchas cosas, pero desde luego de política educativa y de educación no creo que lo debamos calificar viendo lo que se hizo, ¿no? Nada más iniciarse la sublevación, sabéis que se constituyó la Junta Técnica de Estado, y dentro de esta Junta estaba la Comisión de Cultura y Educación, que estaba presidida por José María Pemán, una persona que sí es conocida y fue muy conocida luego durante todo el franquismo, ¿no? Esta Junta lo primero que hicieron fue, bueno, pues cambiaron el nombre al Ministerio de Instrucción Pública, que era como se llamaba el ministerio que hoy llamamos Ministerio de Educación. Siguió llamándose así Ministerio de Instrucción Pública en la zona republicana, y en la zona sublevada empezó a llamarse Ministerio de Educación Nacional. Las primeras medidas que tomaron fueron claras. Se prohibió la coeducación, se impuso la religión obligatoria y se empezaron a, bueno, pues hacer lo que luego veremos, la depuración de los maestros y maestras que habían sido colaboradores que habían sido fieles y que habían sido, bueno, pues las personas que habían llevado adelante la política educativa de la República. El primer ministro que hubo de Educación en la época franquista, Pedro Sáenz Rodríguez, pues fue un hombre que se había bregado mucho durante las épocas anteriores, tanto en la dictadura como en la República, en temas de educación. Era un hombre muy letrado, era uno de los principales de lo que se llamaba Acción Española, una revista que propugnaba la educación religiosa ante todo, y decía que lo que al principio se empezó a hacer, nada más en la zona sublevada, empezó lo que conocemos como la depuración que se hizo sobre los maestros y maestras franquistas. En estos primeros años, esto que se podría denominar prácticamente como una segunda década ominosa por lo que se hizo, nosotros dentro del sindicato del que yo formo parte, pues hemos hecho diversos actos de homenaje y hemos intentado dentro de el último año, hemos hecho diversos actos, y yo de donde yo vivo en Ciudad Real, pues hemos editado un pequeño librito, pero bueno, un pequeño libro sobre la depuración del magisterio en la provincia nuestra, y quisiera un poco hablar de lo que supuso esta depuración dentro de la enseñanza. El régimen franquista aplicó lo que en algunos términos se ha llamado la justicia al revés. Ellos, que eran los sublevados, aplicaban una justicia militar, porque fueron juzgados por tribunales militares,
a todas aquellas personas, ya fueran funcionarios o responsables de cualquier tipo, que habían permanecido fieles a la República. Con referencia a la enseñanza, tanto los maestros como profesores de los institutos que había en aquella época, de la enseñanza secundaria como de la universidad, todos tuvieron que pasar por los tribunales de depuración. Y tuvieron que pasar porque, según decía el decreto número 66 que hicieron en Salamanca ya en el año 36, este decreto decía textualmente, en párrafo: el hecho de que el magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi siempre monopolizado por ideologías e instituciones disolventes en abierta oposición con el genio y la tradición nacional, hace preciso que se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de instrucción pública, trámite previo a una reorganización radical definitiva de la enseñanza. O sea que el carácter totalizador, todo el personal de la enseñanza iba a ser sometido a esta depuración. Dentro de las distintas comisiones de depuración que se crearon, para la enseñanza se crearon dos, la C y la D. La D era la que tenía que analizar a todo el personal de magisterio, y la C la que tenía que ver a los profesores de escuelas normales, de escuelas de comercio, inspectores de enseñanza primaria y también de las secciones administrativas relacionadas con la enseñanza. En estas comisiones de depuración, pues como es fácil imaginar, quienes las componían eran personas adictas al régimen y muy adictas al régimen, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenían que hacer era, los maestros lo que tenían que hacer era demostrar una inocencia o demostrar un afecto al régimen que nunca habían tenido, porque era imposible. Ellos eran trabajadores, eran funcionarios, y lo que hacían era, bueno, pues llevar adelante las directrices del Ministerio de Instrucción Pública. Y muchas veces lo que ocurría era que entre las acusaciones que llegaban a estas comisiones de depuración, que eran anónimas, la mayor parte de las veces eran anónimas, y muchas veces eran diciendo, bueno, pues que había tenido una relación fuera del matrimonio con no sé quién, y eso, como iba en contra de la norma, con eso ya valía para ir adelante con el proceso de depuración. Los procesos de depuración, como os decía, afectaron a más de 50.000 maestros, y bueno, pues está por ver cuántos fueron asesinados o fusilados, cuántos fueron expulsados del servicio, cuántos fueron deportados, cuántos fueron, bueno, suspendidos de empleo y sueldo por algún tiempo. No hay estudios globales hechos. Hay estudios parciales, como este que os decía, que es el que ha hecho una compañera del sindicato referida a la provincia de Ciudad Real, utilizando los archivos que existen allí. Entonces, pues, distintos autores han trabajado este tema, y por ejemplo, Marc Gallo decía que el 50% del magisterio había sido fusilado. Nos parece que era una exageración esta cifra, de los 50.000, 25.000. El Ministerio de Justicia, y lo publica Marc Gallo en el libro suyo Historia de la España franquista, dice que el Ministerio de Justicia reconoce que entre abril del 39 y junio del 44 fueron fusilados 6.000 maestros y un centenar de profesores de universidad. Un centenar sobre 430 que había. Por otro lado, Tuñón de Lara dice que la depuración y depuración de subcargos y puestos de trabajo de toda la clase de funcionarios tuvo efectos masivos en el campo de la enseñanza. Y Javier Cusel afirma que la guerra civil, en rigor, quienes la perdieron fueron los maestros. Y luego otro autor, Ramón Navarro, afirma que de los 50.000 maestros que había, 14.600, o sea el 29 y pico %, fueron expulsados de la carrera profesional, fueron expulsados como maestros, o sea, como mínimo 1 de cada 3. 1 de cada 3. Nosotros, aparte de lo que supuso personalmente para los maestros la deportación, bueno, no ya el fusilamiento solo, sino la deportación, la expulsión del cuerpo, pues lo que hemos hecho ha sido recoger algunos testimonios de personas, de las pocas que ya van quedando, que fueron maestros en los planes anteriores a la sublevación,
Y bueno, pues con ellos, aquí hay algunas declaraciones en este libro que resultan, con referencia al trabajo que estáis haciendo vosotros, también os pueden resultar curiosas, ¿no? Pueden resultar interesantes. Pero bueno, yo lo que iba a hablar era de la política educativa del franquismo. Entonces la política educativa son las leyes educativas. Las leyes educativas del franquismo, la primera que se hace es la ley del 20 de septiembre del año 38, que es de la reforma de la segunda enseñanza. Esta ley, en su preámbulo, dice textualmente: esta formación clasista y humanista ha de ser acompañada por un contenido eminentemente católico y patriótico, modificándose estas enseñanzas para considerar que este grado de enseñanza es el instrumento eficaz para rápidamente influir en la transformación de una sociedad y en la formación intelectual y moral de sus clases directoras. La enseñanza secundaria, el bachillerato, en esta ley del año 38, se establece un bachillerato de 7 años de duración. Al final de estos 7 años de duración iba a haber una prueba que era lo que se llamaba la prueba de Estado. Era una prueba que no preparaban los profesores en los institutos, sino que preparaban en la universidad. Y se la pasaban a todos los chicos y chicas que habían superado los 7 años. Pero con referencia a lo que pasó en la enseñanza secundaria en esta época, lo que hubo fue una entrega total, o casi total, de la enseñanza secundaria a la Iglesia, a las congregaciones religiosas que habían tenido prohibido enseñar en la época de la República. Incluso sabéis que a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, los expulsaron, le quitaron en el año 31, dejaron de dar clases. Se suprimieron muchos institutos. Aquí hay unas cifras que, bueno, pues que creo que son bastante significativas. Entre septiembre y octubre del 37 se cerraron en la parte que controlaban los sublevados, se cerraron nada más y nada menos que 52 institutos públicos. Al acabar la guerra, del año 39, había en toda España, en todo el Estado, existían 113 institutos, y en 1960, había 120 institutos para todo el Estado. O sea, en 20 años habían creado el gobierno 7 institutos públicos en todo el Estado. Sin embargo, lo que decía de la entrega de la enseñanza a la Iglesia y a las órdenes religiosas, los datos de los centros religiosos que hay sobre institutos y creación de institutos son bastante significativos, ¿no? En 1946 había 802 centros privados religiosos que daban clases de este bachillerato que os decía antes, y en 1960 eran 1.248. 1.248 institutos de órdenes religiosas y 120 institutos públicos, como os decía antes. Eso, bueno, demuestra que el franquismo había dejado la enseñanza secundaria, la enseñanza de las élites, absolutamente en manos de la Iglesia Católica, porque estos centros eran todos de pago. Lógicamente, quien iba era quien podía financiarse esta enseñanza. Y bueno, como también eran órdenes religiosas, hacían sus obras piadosas, sus obras buenas, pues algunos iban gratuitamente. Algunos hijos de familias sin recursos, pero que despuntaban en la escuela primaria, iban gratuitamente a estos centros. Era un porcentaje muy pequeño, uno o dos por clase nada más, y bueno, para que se viera quiénes eran, en la mayor parte de los sitios pasaban por otra puerta distinta al centro, o incluso en algunos que tenían uniforme tenían que llevar un distintivo en el uniforme para que se viera que era un uniforme distinto, que eso eran los que llamaban despectivamente los gratuitos, que eran los alumnos que iban de forma gratuita. Ya con el paso de los años, ya si nos vamos hablando de la enseñanza secundaria a los años 60, los centros se clasifican en dos tipos. Eran los que se llamaban centros autorizados, que eran centros donde se cursaban estos estudios y tenían la misma validez que si estos estudios se cursaban en los centros normales, en los centros del ministerio, en los centros del gobierno. He dicho centros autorizados, no, esos son centros reconocidos. Luego los autorizados eran otros centros que eran, como si dijéramos, libres, que allí se estudiaba pero que no tenían reconocimiento oficial, tenían que ir a examinarse para cualquier tipo de reconocimiento oficial que quisieran
a los centros públicos o a los centros y luego reconocidos. Eran, como diríamos, tenían un patriotismo exacerbado. España era la unidad de destino en lo universal, España era una bendición de Dios. Os iba a leer una hojita de una de las enciclopedias que había en aquella época que hablaba de España, que es esta, ¿no? Y bueno, decían que España, decían, el Señor quiere mucho a España, por eso la puso en el mejor sitio del mundo, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Pues en otros sitios pues está siempre todo helado o hace tanto calor que no se puede vivir. Y la colocó entre los mares por los que pasan más barcos, el mar Mediterráneo y el Atlántico. Y le dio un cielo muy azul y unos montes muy altos y unos campos muy grandes y muy ricos. España es una bendición de Dios. Los primeros hombres que hubo en España eran leales y valientes. Vinieron luego otros que eran muy listos, los fenicios, y otros que eran muy sabios, los griegos, y otros que eran muy fuertes, los romanos. Y España era cada día más fuerte, más sabia y más lista. Bueno, pues con este espíritu, patriotismo barato y bueno, pues con este espíritu crecieron los jóvenes, o crecimos los jóvenes, porque a mí me pilló todo esto, y bueno, pues el día a día de la escuela pues era bastante penoso, ¿no? Las escuelas en aquella época eran frías, a pesar de que aquí decía que no hacía ni mucho frío ni mucho calor, sí hacía mucho frío en verano y en invierno, y cuando llegaba el verano hacía un calor de la leche en la mayor parte de los sitios, porque no había ni calefacciones ni nada por el estilo, ¿no? Y era la época en que lo habéis visto en películas, y bueno, algunos lo habéis visto directamente por la edad que veo que tenéis, en que se llevaba las brasillas, las brasas en las latas al colegio para un poco tener algo de calor en el centro, porque no había, ni el ayuntamiento siquiera dotaba o proporcionaba leña al maestro para que pudiera encender la estufa en clase, ¿no? Entonces, el día a día del colegio, ya digo, empezaba con una formación casi marcial, no marcial, porque no podía ser marcial, pero una formación casi marcial, o bien en la puerta de la escuela, o bien en aquellos lugares que tuvieran un patio de recreo, estaban los mástiles con las banderas, la bandera de España, la de la Falange y la del Requeté, y empezaban con una formación tipo casi militar, y cantando pues algún himno patriótico del himno nacional, más algún himno patriótico de Cara al Sol, o Montañas Nevadas. Uno de estos himnos se cantaban, y no contentos con esto, que es un elemento patriótico elevado, se dirigían a clase los chicos guiados por su maestro, y al llegar a clase lo primero que había que hacer era de pie y mirando a una pared en la que había un gran crucifijo, normalmente un gran crucifijo, y a la derecha o a la izquierda, ya no sé dónde, un cuadro de Franco y otro cuadro de una foto de José Antonio, lo primero que se hacía era rezar al llegar a clase, ¿no? Entonces, bueno, pues este día a día nos decía lo que era. El patriotismo barato y la religión eran lo que invadían todas las actividades de los chicos y chicas, en toda la actividad diaria, semanal y durante todo el curso. Por si fuera poco, esta actividad normal se celebraban todos los santos habidos y por haber, y todas las efemérides, el día del estudiante caído, el día del alzamiento nacional, San Pedro y San Pablo, el día del descubrimiento de América el 12 de octubre, en fin, se celebraban efemérides continuas y constantes. Eran los años en que, como decía al principio, no había política educativa, los métodos pedagógicos en la mayor parte, había bastantes y honrosas excepciones, luego comentaremos. Los métodos pedagógicos no brillaban por tales métodos pedagógicos, era la época de la letra con sangre entra y así entraba, ¿no? La letra con sangre entra era el método más utilizado. También era la época del pasas más hambre que un maestro de escuela. Como hemos hablado antes de tanta depuración que hubo, tantos maestros fusilados, deportados, otros quedaron, tuvieron que amoldarse a las circunstancias, y otros pasaron a ser maestros simplemente porque eran personas muy afectas al régimen, habían sido excombatientes o habían tenido algún pariente, algún padre, algún hermano que haya sido fusilado por las hordas nazistas, y como premio pues habían reconocido ser maestro y daban clases, ¿no? Entonces,
Por eso decíamos que muchas veces los métodos pedagógicos eran absolutamente desaparecidos, estaban en las escuelas. Siguiendo lo que decía en el libro La memoria insumisa, todo sobre la historia de Franco, decía que la mujer era la gran reproductora de la ideología en la esfera de lo privado, en la moral y en las costumbres. Hicieron mucho hincapié en la educación de las mujeres. La educación de las mujeres, sabía yo que tiene una frase de Onésimo Redondo por aquí, dice que las fuerzas monárquicas, la derecha monárquica, antes de la República, opinaban sobre la coeducación. La coeducación o emparejamiento escolar es un crimen ministerial contra las mujeres decentes. Bueno, pues con esta idea, con esta ideología, fue con la que se hizo la separación de sexos en toda la época franquista, que duró hasta la ley del año 70, desde el año 38 y 37 en algunos sitios, hasta el año 70. Pero bueno, de eso no venía a hacer nada más de lo que había dicho el Papa Pío XI, que había hablado también de que la coeducación era un sistema educativo absolutamente erróneo y pernicioso, o sea que tampoco lo habíamos descubierto aquí los españoles, nos lo habían traído importado del Vaticano, ¿no? El Estado franquista quería, como decía antes, que la mujer, su lema era hacer de los hombres unos caballeros católicos españoles, católicos, y de las mujeres una ama de casa que controlara todo, incluso que controlara al marido para que no tuviera veleidades de participación en política, ni tuviera ideas de este tipo, ¿no? Para esto se sirvieron, aquí tenía un filo de la mujer, pero veo que y ellos tienen más cosas que decir. El régimen se utilizaron a la sección femenina. La sección femenina, que todos os sonará, la sección femenina era la sección femenina de la Falange Española, no era la sección femenina sola, era la sección femenina de la Falange Española. La sección femenina sí que es un signo claro de cómo evolucionó una parte del régimen, de eso que os decía al principio, que había que la mujer solo tenía que estar en casa, cuidando de la familia, cuidando del marido, cuidando de los hijos, haciendo la comida y teniendo las cosas tan bien preparadas que el marido no tuviera deseos de irse ni a la taberna ni al casino, como había pasado en la época anterior. Pero la sección femenina tuvo una evolución, os voy a leer un par de frases donde se ve esta evolución muy clara. Poco después de acabada la guerra, la sección femenina les regalaron en Medina del Campo, les regalaron un castillo que hay allí, el Castillo de la Mota, que ahora es residencia y bueno, pues se utiliza por grupos, y en aquella época, durante toda la época franquista, ahí se formaron y llevaban, bueno, pues a mujeres de todos sitios para darles enseñanzas y bueno, para formarlas. Y la primera vez que inauguraron este sitio para centro de instrucción de mujeres, decían: la única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de la patria es el hogar. Por eso, ahora, con la paz, ampliaremos la labor iniciada en nuestras escuelas de formación para hacerles a los hombres tan agradable la vida en familia que dentro de la casa encuentren todo aquello que antes les faltaba, y así no tendrán que ir a pasear a la taberna o al casino los ratos de su expansión. Vemos el papel que le dejaban a la mujer, un plan de formación laboral que duraba lo mismo que el bachillerato y también tenía su reválida. Esta ley tuvo de positivo que amplió mucho la oferta de las enseñanzas primeras del bachillerato elemental. El bachillerato elemental empezó a cursarlo mucha más gente, porque la enseñanza primaria seguía como había estado todo este tiempo, hasta los 14 años, como he dicho antes, que fue primero hasta los 12, luego hasta los 14, pero quien quería irse a hacer el bachillerato elemental a los 10 años tenía que hacer un examen de ingreso y pasaba al bachillerato elemental. Y esto sí, hizo que se aumentara bastante. Por ejemplo, los datos que hay del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que en el año 1953 en España había 300.000 alumnos matriculados en bachillerato. Y sin embargo, en el año 60, en el año 1960, había 1.200.000, o sea que había aumentado bastante.
Pero la reforma más significativa que hace el franquismo en educación llega en el año 70. El ministro Villar Parasí era un preclaro hombre del Opus Dei. En aquella época la mayor parte de los ministros, en estos años finales de los 60, primero de los 70, muchos formaban parte del Opus Dei. Este señor va a hacer una ley general de educación que lleva su nombre, la ley Villar, una ley general de educación que va a ser, bueno, pues la segunda que se hace en el Estado español sobre educación, la segunda ley general. La primera fue la ley Moyano de 1857, y este señor hace esta ley que se producen, tiene unas consecuencias que viene en el preámbulo de esta ley, que parece raro que viniera este preámbulo en una ley en pleno franquismo, ¿no? Dice en el preámbulo: esta ley viene precedida como pocas del clamoroso deseo popular de dotar a nuestro país de un sistema educativo más justo. O sea, el sentido de autocrítica que hay en esa frase, al querer hacer un sistema educativo más justo, pues no parecía muy propio de los franquistas. Y realmente el sistema educativo que hacen, por primera vez, hacen un cuerpo, un tronco común de enseñanza de 8 años, desde los 6 a los 14 años. Era, bueno, pues un tronco importante, igual que existía en toda Europa. Hay primero la educación maternal, que se llamaba, que era de 2 a 4 años, luego la educación preescolar, que era 2 años, de 4 a 6 años, y luego teníamos lo que se llamó la educación general básica, que estaba establecida en ciclos, en 2 etapas. Luego dentro de las etapas había primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, que era el ciclo, la segunda etapa, que era sexto, séptimo y el octavo de GB. Y el bachillerato entonces, sabéis que ya pasa a tener 3 cursos, el famoso BUP, el bachillerato unificado polivalente, ya pasa a tener 3 cursos, y la formación profesional también está integrada dentro del sistema. Lo que tenía la EGB era que al terminar la escolarización de la EGB había 2 títulos: un certificado de escolaridad para aquellos escolares que no hubieran superado los objetivos que se fijaban. Normalmente este certificado se daba a personas que iban a estudiar y que las dirigían, el profesorado las dirigía de esta manera hacia la formación profesional, y quienes sacaban el graduado escolar, que eran los que se iban a dirigir a estudiar el bachillerato unificado y polivalente. Aquí había una diferenciación clara entre unos y otros: los alumnos que iban a un sitio y los alumnos que iban al otro sitio. Pero de todas formas, el introducir la FP en el sistema educativo y el permitir que de formación profesional también hubiera una vía abierta al paso a la universidad fue un avance, ¿no? Fue un avance para lo que tenían. También se considera que fueron muchos distintos avances, como por ejemplo el establecimiento por primera vez de los servicios de orientación en los institutos. Hasta ahora eso no existía, ¿no? En los años 70 esto empieza a funcionar. Y lo que se puede decir es que la escolarización de los niños y niñas y de los jóvenes del Estado pues da un paso de gigante en comparación con lo que había, pero todo con condiciones bastante precarias. Para que esta Ley General de Educación, si se hubiera aplicado en su integridad y se hubiera aplicado con los fondos que necesitaba, sin duda que hubiera tenido bastantes mejores resultados que los que obtuvo. Pero no había dinero. En España en esta época, a modo anecdótico deciros, se destinaba algo así como el 1,7% del PIB a educación, y sin embargo en Europa se venía dedicando el 5,1% a educación, con lo cual la diferencia era bastante significativa, ¿no? Una diferencia bastante importante. Bien, pues en estos años 70, cuando estaba desgreñando la ley de educación, ya todo el magisterio y todos los profesores y profesoras de instituto, había bastantes elementos discrepantes con el régimen, discrepantes con el funcionamiento de la educación, y empiezan, bueno, pues los primeros movimientos de enseñantes que se organizan para enfrentarse al régimen y para, bueno, pues intentar modelos educativos distintos, prácticas educativas distintas. Y estas prácticas y estos modelos educativos distintos dieron lugar a los primeros movimientos de profesores, de enseñantes, los BOEs,
que bueno, empezaron a funcionar sobre todo en algunas grandes ciudades y empezaron a funcionar las primeras reuniones de maestros, las primeras escuelas de verano, empezaron en Cataluña y luego en Valencia, las escuelas de estiu. Y bueno, pues de ahí surgieron distintas alternativas a la enseñanza, que la más conocida es la alternativa a la enseñanza que se hizo en el Colegio de Doctores y Licenciados aquí en Madrid. Pero bueno, eso ya es otra historia, así que eso si queréis, si la organización del CAUM quiere, lo podremos hablar en otro día. Yo creo que por hoy ya está bien. Gracias.